Bendecido mis hermanos, el día de hoy quiero hacer un video. Este video va a ser quizá un poquito corto, porque largo, perdóname, porque voy a estar atendiendo unos cuantos temas que está hablando este señor Winston Medina sobre unas, ¿cómo se llama? Objeciones que hay sobre el calvinismo, y quisiera atender algunos de esas objeciones. Reconozco que no conozco más allá de que este es el señor que me retó, que me retó, gente, que me retó a un debate, el cual yo no debato con nadie. Yo prefiero hacer un video y yo hago un video y yo no iba a hacer nada, pero me llegó este video y yo digo, pero la verdad es que es una locura, y vamos también a tratar de rescatar a Juan 3:16 de las manos de esta gente, porque lo que han hecho es masacrar eh, la, la verdad bíblica. Déjame ver cómo yo puedo hacer aquí para... A ver si lo puedo poner, déjame ver cómo me queda aquí. Vamos a ver, vamos a escuchar un momentito el video y si tenemos que hacer el ajuste, lo hacemos. Está hablando sobre objeciones sobre el calvinismo. El día de hoy voy a tratar de ir a través de 3 objeciones que normalmente la gente presenta cuando hablamos de las verdades de la gracia desde el calvinismo, sobre todo cuando hablamos de la elección incondicional, que Dios elige y los predestina desde antes de la fundación del mundo a un grupo de personas que en la Biblia se les llaman los elegidos o los escogidos, sin que haya visto en ellos nada bueno, ningún tipo de mérito, nada en lo absoluto. Y a eso los elige, pero a otro grupo simplemente les pasa por alto y les aplica justicia. Bendiciones a todos. Ok, él va a seguir hablando paja entre una cosa y otra. Va a ser un poquito difícil hacer esto, pero déjame ver si puedo hacer un momentito aquí, déjame pasar a la segunda pantalla, porque vamos a ver qué fue lo que él dice. Él dice que la predestinación es que Dios, desde antes de la eternidad, Él predestina a gente para que se salve y los otros los deja en su pecado, los deja a su suerte en su pecado. Ellos no dicen que es por la presciencia, ellos no dicen que fue que Dios pues vio que ellos iban a aceptar la fe y por eso es que Dios los predestina. No, 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 Dios no vio ni bien ni mal. Sin embargo, Él predestinó a un grupo y al otro grupo pues lo deja en su pecado. Vamos a ver cuánto sentido tiene eso. Déjame ver si puedo hacer algo aquí. Aquí estamos. Ok. Aquí yo tengo un dibujo, algo sencillo lo que yo quiero explicar. Vamos a ver. De acuerdo al calvinismo, aquí tenemos vamos a imaginarnos que esto es Dios. Yo hice un dibujo ahí completo de 3 diamantes, pero supongamos que esto es Dios y está en la eternidad pasada. Dios está solo, aunque no estaba solo. El hecho de que diga que Dios está solo, como Dios vivía en comunidad, porque la Trinidad vivía en comunidad y se amaba el uno al otro. Así que antes de que me acusen de cualquier cosa, dejo eso claro. El hecho de que Dios sea uno no quiere decir que estaba solo. Dios no... O sea, Dios no creó. Más adelante vamos a ir a una locura que dice este señor, de que Dios tenía que predestinar a un grupo como por necesidad, cuando eso no es lo que jamás la Biblia diría una cosa como esa. Así que vamos a ver esto. Mira, aquí tenemos, en la eternidad pasada existía solamente Dios y Dios después decidió crear. Entonces aquí vemos el tiempo que es la historia de la humanidad. Ahí como que se me fue un typo. Está la caída del hombre, está el sacrificio de Cristo y está la eternidad futura, ¿ok? Esto no va a ser muy largo, esto no va a doler mucho, ¿ok? Él dice que en este espacio aquí, antes de la fundación del mundo, Dios predestinó unos para salvarse y los otros los deja en su pecado, los deja morirse en su maldad. Ok, y aquí tenemos lo que Él nos dice. Él dice que en la eternidad pasada Dios eligió un grupo y dejó el resto, que son los reprobados. Esos se quedan porque ellos van a ir al infierno porque Dios los dejó en su pecado. El problema con el calvinismo es el siguiente, que esto todo está pasando en la eternidad pasada. O sea, en lo que falla el calvinismo es en que
Dios podía haberlos salvado a todos o Dios pudo no haber creado a ninguno. ¿Usted ve? Porque él dice que Dios tenía que elegir a alguien. Dios no tenía que hacer nada. Dios vivía felizmente él en su estado de padre, hijo, o sea, Dios, el verbo y el espíritu vivían en armonía y vivían amándose y vivían bien. Dios quiso compartirse con una criatura. Entonces, todo esto está pasando en la eternidad pasada. Y lo que nos quiere convencer este señor es que Dios, antes de que el hombre haya caído, antes de que haya creado la primera persona, antes de que se haya creado siquiera el mundo, ya Dios había escogido unos para que se salvaran, haciendo por defecto que se pierdan todos los demás. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Dios, de acuerdo como lo que acaba de explicar él escoge un grupito de todos los millones y billones y billones y billones de personas que vayan a nacer. Él escogió un grupo que son la minoría, lo escogió antes de la fundación del mundo. O sea, esta gente todavía no habían hecho ni bien ni mal. Y ellos van a decir, no, pero es que Dios la presencia. No, pero es que tú me dices que no fue por la presencia. Tú dices que fue un decreto. Si fue un decreto, no puede ser la presencia. Ustedes dicen que fue un decreto, que Dios decretó que este grupito se iban a salvar y que este otro grupo se iban a perder. Y ahí es donde está el gran problema del calvinismo. Que el calvinismo presenta a un Dios arbitrario que antes de la fundación del mundo, no por previo conocimiento. Escúcheme. Porque el arminianismo dice, yo no soy arminiano por si acaso, el arminianismo dice que Dios vio de antemano quiénes iban a recibir la fe y los predestina basado en su previo conocimiento. Esta gente dice, no fue así, sino que Dios decretó antes de la fundación del mundo quiénes son los salvos, quiénes son los que se pierden, o dejó en su pecado a los que se pierden, pero ¿cómo lo puede dejar en su pecado si esto pasó antes de la fundación del mundo? Si Dios eligió unos antes de la fundación del mundo, quiere decir que los demás no habían pecado. Nadie había pecado. Si Dios hubiese querido, no ponía el arbolito ese en el centro del huerto. Usted ve que no tiene pesos. La filosofía calvinista no tiene ningún tipo de sentido. Cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia, esto no tiene ningún tipo de sentido, porque lo que nos está diciendo es que estos se perdieron porque Dios no quiso salvarlos. No porque estaban en pecado. Antes de la eternidad no estaban en pecado. Fue un decreto. Si fue un decreto y no fue por la presciencia, pues quiere decir que Dios decretó que estos se perdieran y que estos se salvaran. Usted ve la locura. Entonces ellos le hablan paja como locos, dándole vuelta y dándole vuelta a lo que es imposible de conciliar. La idea de un Dios amoroso, bueno, justo y santo, y que sea capaz desde antes de la fundación del mundo, no basándose en su presencia, sino en un decreto, determina que la minoría se salve y la mayoría se pierda. Y ahí es donde está el problema con este asunto calvinista. Vamos a seguir viendo el video. Hola, soy Leonardo, creo yo. O hola, Leonardo, creo que está saludando. Ahora sigue saludando gente, ¿qué problema? Canal IOS. Entonces, eso es lo que es la elección incondicional, pero esto trae muchas objeciones. 3 de las más comunes son las que vamos a tratar el día de hoy. La primera es, ¿qué pasa con la libertad humana? Si Dios ya predestinó y ya Dios tiene elegido un grupo, o sea, ¿cómo la soberanía divina, se parece que la soberanía divina está descartando o excluyendo la responsabilidad humana? Porque Dios está eligiendo y ellos ven en la elección de Dios como algo arbitrario, pero Dios es soberano. Entonces dice, bueno, ¿y dónde queda la libertad humana? Me preguntaba, por ejemplo, Gibran, me preguntan muchos arminianistas. Ok, ¿qué tiene que ver que sea el soberano? El hecho de que Dios sea soberano no quiere decir que Dios no puede dar libertad, porque Él es soberano, Él puede hacer como Él quiera.
Si Él quiere darle libertad a sus criaturas, le da libertad. No le dio libertad a Adán y a Eva para escoger si querían comer del árbol del bien y del mal. ¿Dónde está el problema con la soberanía de Dios en Edén? No hay ningún problema. El problema aquí es que ustedes quieren que Dios haya predestinado como un decreto que predestine antes de la fundación del mundo un grupo y que dejen un pecado que todavía ni existe a otros. Porque no me digan que es que Dios conoce todas las cosas, porque ustedes dicen que no es por presciencia, ustedes dicen que es por decreto. Si es por decreto, lo hizo arbitrariamente e injustamente, porque está supuestamente dejando en un pecado que todavía no existe a la mayoría de los seres humanos. Déjame seguir a una nota que yo tenía, porque él sigue hablando y la libertad del ser humano, si Dios no le da libertad al ser humano, es un tirano, porque aún nosotros entendemos que cuando un gobernante te quita derechos, no te da libertad, eso se llama tiranía, se llama una dictadura. Déjame buscar por aquí, en el minuto 9, él dice una cosa que yo digo, pero ¿y qué ha pasado? Vamos a ver ahí. Que escoger a un grupo de personas a quien le aplicó misericordia. Pongámonos nosotros ahorita y se va a llevar a cabo perfectamente. Así que... Ok, sí, espérate. La voluntad de Dios declarativa. Ok, ahí estamos con la paja esa que ellos hablan de que Dios tiene dos voluntades. El Dios esquizofrénico calvinista es el Dios que tiene dos voluntades. Y yo no tengo ningún problema con decir que Dios ha hecho unos decretos y esos decretos se van a llevar a cabo. Seguro que sí. Dios estableció un plan y ese plan se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció y eso va a pasar según como Dios lo estableció. Dios va a utilizar su presciencia y utilizando su presciencia, su previo conocimiento, Dios va a acomodar las cosas para que su plan, usando aún el mismo pecado de los seres humanos, para que su plan se lleve a cabo. Ahora, pero eso de las dos voluntades de Dios, ¿qué pasa cuando una voluntad se encuentra con otra? Porque obviamente la Biblia nos dice que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero de acuerdo al calvinismo, no se pierden. No se salvan todos porque Dios lo predestinó. Y recuerden que yo quiero que ustedes queden claros en esto. Esto no se trata que Dios vio de antemano y vio que el hombre se iba a perder. No, esto es un decreto antes de que Dios haya hecho la primera piedrita de tierra, antes de que Dios haya creado el universo. ¿Ok? Antes de que Dios haya creado el universo, ya de acuerdo a esta gente, Dios había decretado que la mayoría de los humanos que vivieran cuando Él creara todo se iban a perder. ¿Ok? Vamos a seguir oyendo aquí. Él habla mucha bobería y sería bueno si él se dedicaba. Bueno, anyway, él hace lo que le dé la gana en su canal. Pero Dios también tiene una voluntad que se llama voluntad declarativa. Una voluntad decretiva es lo que quise decir. Es la segunda voluntad de Dios. La voluntad decretiva de Dios es aquella por medio de la cual Dios decreta que las cosas sucedan con muchísimos siglos de anterioridad, incluso desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tiene, porque Dios no es un Dios desordenado. Y nada escapa del control de la soberanía de Dios. Esto está ligado a la soberanía de Dios. Ahora, cuando hablamos del tema de la salvación, mis hermanos, no se puede romper. Cuando hablamos del tema de la salvación, todos los versículos soteriológicos, todos los pasajes soteriológicos de la Biblia están ligados a cuál de las dos voluntades de Dios. Para que la salvación se pierda, para que la salvación pudiera perderse, tendría que estar ligada la salvación a la voluntad declarativa de Dios. Yo tendría que decir, yo quiero que todos se salven, vamos a salvarse. Y el hombre pueda decidir, bendiciones. Y el hombre... Eso se llama ser un muñeco de paja del argumento, porque eso que él está diciendo nadie lo dice. No sé con qué tipo de persona es la que él se codea, cuáles son los arminianos con quien él ha hablado, porque a veces esta gente dicen que le dicen, pero en realidad no le dicen nada, porque algo que he aprendido con la interacción que he tenido con los calvinistas, que son bastante deshonestos intelectualmente, ellos todo lo llevan, que si la salvación se pierde, que si tú te quieres tratar de salvar tú solo. Eso es paja, eso no tiene nada que ver con lo que las personas serias argumentan en cuanto a la salvación. Aparte de que si Dios como Dios soberano decide
darle libertad al hombre y decir, yo le voy a dar libertad al hombre para que él escoja una vez yo le ofrezco, yo le hago la oferta de salvación. Una vez yo le doy libertad al hombre y establezco las condiciones por las cuales la persona puede ser salva, ¿quién eres tú para decirle a Dios que él no lo puede hacer? ¿Ok? Pero aquí viene una parte que fue la que me llamó la atención. Pueda Balal, bendiciones, hola hermano, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga a ti también. Y el hombre pudiera decidir, pero resulta que los pasajes soteriológicos, la revelación soteriológica y la salvación es una salvación planeada desde antes de la fundación del mundo por Dios mismo. Ahora sigue hablando paja, qué problema. Pedí tu número, hermano, yo te lo doy al final, ¿ok? Te vuelvo a escribir. Entonces, Efesios 2:10, sí, Dios preparó desde antemano por el solo afecto de su voluntad. ¿A qué voluntad se refiere? A la voluntad decretiva de Dios y no la voluntad declarativa. Entonces, los pasajes soteriológicos, las promesas de la salvación están ligados. Yo creo que ya me desvié de la pregunta, pero bueno, quiero echar estas bases, porque voy interactuando a medida que ustedes van participando allí. Lo que quiero decir es que la voluntad decretiva de Dios... Ok, le recetaron el teléfono, hermano Balal. No se preocupe, yo le escribo cuando termine la transmisión. Sí, está bien, sí, eso pasa mucho. Entonces, la voluntad decretiva de Dios tiene mucho que ver con la inmutabilidad de Dios, con el consejo inmutable de Dios. A veces en la Biblia aparece como consejo, a veces aparece como propósito de Dios, a veces aparece como voluntad simplemente. Y esta voluntad decretiva de Dios, a esa voluntad decretiva de Dios es que está ligada la salvación, por lo cual no se puede perder. Y se va a llevar a cabo perfectamente. Así que siempre me gusta repetir esto. Dios, cuando envió a Cristo, en su plan, desde su voluntad decretiva, de su voluntad inmutable de propósitos, no hay fuerza alguna que pueda impedir el plan de Dios desde su voluntad decretiva de salvación. Y Cristo no vino para hacer al hombre salvable o redimible, sino que vino para salvar al hombre, para hacerlo salvado y para hacerlo redimido. Y eso es exactamente lo que hizo. Y eso lo hizo para que sea posible. Dios tuvo que escoger a un grupo de personas a quien le aplicó misericordia. Ok, vamos a analizar esto, porque esto me parece a mí la cosa más terrible que yo he oído a un calvinista decir. Dios tuvo. O sea, la elección es un asunto de necesidad. Dios tuvo que predestinar a ciertas personas. O sea, mira esto, Dios tuvo que predestinarlo. ¿Desde cuándo el omnipotente, el soberano, tiene la necesidad de hacer algo? ¿Desde cuándo? Si fue por el puro afecto de su voluntad, ¿por qué tuvo? Ay, Dios tuvo. O sea, Dios no pudo darle libertad. Dios no pudo darle libertad. Pero Dios tuvo. Mira qué cosa. Mira la clase de soberanía trililí que esta gente le dan a Dios. La soberanía de pacotilla que dice, Dios no puede darle libertad al ser humano, pero Dios tuvo que predestinar a unos para la salvación y a otros para la perdición. Dios tuvo. Como si los decretos de Dios se basan en la necesidad de Dios. De verdad, pensemos por un segundo. De verdad, vamos a pensar, vamos a creer que cuando Dios en la eternidad pasada tuvo la idea de crear al ser humano, lo tuvo por necesidad. Dios tuvo la necesidad. Dios tuvo que predestinar a unos para salvación y otros para perdición. ¿Por qué? ¿Dónde dice la Biblia que Dios tuvo que hacerlo? Si la Biblia dice que nos escogió de acuerdo al puro afecto de su voluntad. No es eso lo que ustedes dicen. Si me escogió de acuerdo al puro afecto de su voluntad, ¿cómo que Dios tuvo que hacerlo? ¿Cómo es que Dios tuvo que hacerlo? Estas son las locuras que enseñan estas personas. Estas son las locuras que enseñan estas personas. Quiero dar rapidito porque es que él sigue hablando con la gente y pues es difícil analizarlo así porque a lo mejor él tiene mucho tiempo, yo no tengo mucho. Déjame ver. ¿Es digno? La respuesta es, ninguno es digno. No hay uno, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10, que era a donde yo iba, 3:9 al 11. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie, no hay nada. Bendiciones, Darwin Medina. Ok, ninguno es digno. ¿Por qué no son dignos? Si todo esto fue hecho por decreto, ¿por qué no son dignos? Si no fue porque Dios lo decretó de esa manera. Él dice, primero, mira todas las locuras que dice. Dice que antes de la fundación del mundo, Dios escogió un grupito pequeño, el menor, la minoría, la escogió porque Él tuvo que escogerlos, dejando que se pierdan los demás. Entonces Él dice, no
no es que Dios lo mandó a perderse, sino que Dios los deja ahí, los deja en su pecado. Pero ¿qué pecado si eso es un decreto? Y todavía a este punto, cuando Dios hizo el decreto, todavía no se había creado nada. Lo que si tú eres una persona, primero, tiene que ser pensante. Segundo, tiene que ser sincero y honesto con tu propia doctrina. Y tercero, tiene que tener, por lo menos, ¿sabes?, 2 dedos de frente. Porque es que no me digas a mí que Dios no lo hizo de manera arbitraria cuando es un decreto hecho antes de la fundación del mundo, en el que en ese decreto se salva la minoría y se pierde la mayoría. Y después tú me dices, no, es que nadie es digno. Es que yo sé que nadie es digno. Y nadie dice que el ser humano es digno. Todos merecemos el infierno. Claro que lo merecemos. ¿Por qué lo merecemos? Lo merecemos por un decreto de Dios, lo merecemos porque nosotros, cada uno se fue y se apartó por su camino. Porque si el calvinismo es verdad, si lo que este señor está diciendo es verdad, entonces el que se va al infierno no se va al infierno porque él era malo. Se va al infierno porque Dios decretó desde antemano que él se iba a perder. Déjame dar otro. No creo que vaya a poder seguir con esto porque él detiene mucho para hablar con la gente con quien está hablando. Y digo, ese es su derecho, él puede hacer como él quiera. Pero aquí él dice algo que a mí me parece que es importante comentar. Ok, ¿qué tenemos hasta ahora? Dame hacer una recapitulación porque estoy acabando ya. Ok, primero, el hecho de que él sea soberano no quiere decir que él no puede darle libertad a la gente. Por el contrario, si él es soberano, puede hacer lo que él quiera. Y puede darle libertad al ser humano y establecer los parámetros y los límites de cómo esa libertad se puede usar. Si él es soberano, entonces él puede establecer unas condiciones para que los seres humanos, si las siguen, puedan ser salvos. Entonces, la locura esa de que Dios predestina antes de que pase cualquier cosa, predestina a los que se salvan, pero a los que se pierden los deja en su pecado, es una locura. Porque todavía no habían ni cometido pecado. Dios lo diseñó de esa manera en el calvinismo. Vamos, el 1239 dice... En lo absoluto. Ahí se puso a pelear con el sobrino porque el sobrino lo tira en medio ahí porque chico, mandale un regalito a ese sobrino tuyo. Ay, Dios mío. A veces se me olvida el aniversario de boda, se me olvida Pero este canal no es para sacar los trapitos al sol, ¿ok, Darwin? ¿Ves? No soy digno, ya se dan cuenta, ¿no? Ya se dan cuenta que no soy digno. Entonces nadie es digno y el hombre, o sea, Dios no le debe nada al hombre, en lo absoluto. Nosotros estamos en deuda con Dios. Aquí yo quiero hacer una pausa. Y esto es bien importante y es algo que estaba comentando los otros días cuando estábamos en el vivo con escuela de griego. Cuando yo decido crear, yo adquiero si yo soy Dios y yo decido crear, yo adquiero una responsabilidad. Sí. Yo no te voy a decir que el hombre le debe, que Dios le debe al hombre, pero Dios en sí mismo se debe a sí mismo hacerse responsable de ese hombre que creó, y lo vemos en la Biblia que Dios lo hizo. De hecho, la Biblia dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Quiere decir que pero ellos dicen que esto fue sin presciencia, ¿ok? Esto no fue, Dios determinó todo sin mirar hacia adelante. Sin embargo, ya el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Lo que eso significa es que el plan estaba hecho para la redención del ser humano. Todavía no había Dios creado al ser humano. Mira qué responsable era con el hombre. Que por su presencia, ustedes quieren descartar la presencia de Dios en cuanto a los asuntos de la salvación, pero por su presencia, sabiendo que el hombre se iba a apartar, sabiendo que el hombre iba a pecar, Dios había preparado de antemano la solución al problema del pecado en Cristo. No me diga a mí que un hombre puede ir a preñar a una mujer y que no tiene responsabilidades con ese hijo. Si usted le exige, si usted le exige eso a un hombre que es un pecador, ¿cuánto más no tendrá en sus propias fibras un Dios que es santo, que es justo y que es amor?
No me digan a mí con eso. Bueno, en cierto sentido el hombre, Dios no le debe nada al hombre. Dios no tenía ni por qué crearlo, pero una vez lo creó, se adquiere una responsabilidad. Y por eso es que vemos que el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que vemos que cuando el hombre estaba desnudo, viene Dios y lo viste. Porque Dios asumió su responsabilidad. Por eso es que el hombre no puede jamás ir donde Dios a decirle, porque yo no te pedí que yo no te pedí que me creara. Sí, el hombre, Dios no, tú no pediste que te creara, pero Dios hizo toda la provisión para que tú fueras salvo. En el calvinismo no. Ok, aquí que esa idea de que Dios es un Dios irresponsable, como estos padres que andan por ahí preñando mujeres y después no se quieren hacer cargo de los hijos, ese no es Dios, caballero. El problema con el calvinismo es que distorsiona la imagen de Dios. No, señor. Aunque en un sentido moral, nosotros hoy, el día de hoy, Dios no me debe nada a mí. Pero cuando hablamos del asunto de Dios en relación con la humanidad, en el momento en que Dios decidió crear a un ser que se podría perder en el infierno para siempre, Dios adquirió una responsabilidad y Él fue un buen padre y Él preparó la provisión en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Así que ese cuento chimbo no va a llegar muy lejos. Déjame ver rapidito, ojalá y que no le dé conseguir hablando con el sobrino. 14. Para la mente humana nosotros decimos que no es justo, pero eso no es. La justicia no recae sobre nosotros, sino del criterio, es un estándar, un criterio que Dios establece. Si todos estamos en deuda y merecemos el juicio, como el caso que yo les puse de los 100 prisioneros reos de muerte en el corredor de la muerte esperando ser ejecutados, y aparece un juez y dice, voy a perdonar la vida de estos 25 que tienen el poder para librarlos, o un gobernante o alguien, y los deja libres. Los otros 75 no pueden decir, eso no es justo, nosotros también merecemos, no, porque ellos son reos de muerte. Ellos son culpables. Y este es el mismo caso acá. Ahí es donde falla esta gente, porque distorsionan la imagen de Dios de una manera tan terrible. Primero, vamos a dejar algo claro. Es la misma paja que me habló Enoel Hernández cuando dijo que como que la justicia es un concepto de hombre. Caballero, la justicia es un concepto de Dios. Pero él da una ilustración que es muy mala. Yo que él no la vuelvo a dar, no la vuelvo a usar. Hay 100 presos que están ahí esperando condena, están condenados porque todos son culpables. Ok, todos son culpables. Entonces viene el juez, o viene el juez, o supongo yo que el juez, déjame oírlo bueno, supongo que será el juez porque es el único que tiene autoridad para hacer eso. Entonces, pues, decide salvar a 25, por ejemplo. Entonces, los demás dicen, pero no es justo. No fuera justo. Lo primero que tenemos que saber es por qué están presos esa gente. ¿Cuál es el delito? Si es el mismo delito de los demás, el juez sería injusto si condona una deuda de un preso y no la hace de todos. ¿Tú me sigues? Sí, sería injusto. El juez sería injusto. Porque ¿qué clase de justicia es esa? ¿Qué clase de justicia es esa? Primero vamos a ver por qué es que están presos. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Por qué está preso esa gente que este señor trae en la ilustración? Está preso porque ellos voluntariamente decidieron hacer lo que hicieron o porque fueron predispuestos desde antes de la fundación del mundo a hacer lo que hicieron. Primero. Segundo, el concepto de justicia es un concepto de Dios. Y si Dios le pide un estándar de justicia a los jueces de la tierra, no me venga usted a decir que Dios es un Dios hipócrita, que le va a pedir un estándar de justicia a los hombres, pero que Él no está dispuesto a rendirlo. Dios es un Dios de justicia y en igualdad de condiciones Dios decidió ofrecerle misericordia. Dios no tenía que ofrecérsela, usted tiene razón. Dios no tenía que ofrecérsela, pero en Cristo Dios se la ofreció a todo el mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El concepto de justicia no es un concepto creado por los hombres, así que eso es otra. O sea, tiene unos argumentos malísimos.
Déjame seguir un poquito más y terminamos con esto porque de verdad pensé que iba a ser más, pero no tiene unos argumentos que valgan la pena discutir. Que pueda frustrar o que pueda ponerle fin a la voluntad decretiva de la soberanía de Dios. Eso es imposible, no se puede. Entonces, ¿son la soberanía de Dios y la libertad o la responsabilidad humana contradictorias? ¿Se contradicen mutuamente? La respuesta es, y para sorpresa de muchos, no. No hay ningún tipo de contradicción. Y si se contradijeran, entonces una de las dos tiene que desaparecer. ¿Cuál de las dos tiene que desaparecer? ¿La soberanía de Dios o la libertad humana? La soberanía de Dios o la responsabilidad humana. Es que está creando está creando un problema que no tiene por qué existir. No tiene por qué haber ese tipo de conflicto, porque Dios es soberano y Dios le permite al hombre tomar decisiones. Yo he puesto delante de ti el bien y el mal. O sea, Dios creó la primera pareja y le puso un árbol en el centro del huerto y le dijo, no coma, porque el día que coma morirá. O sea, el hecho de que el hombre sea responsable no quiere decir que Dios dejó de ser soberano. O sea, mire, un Dios soberano no tiene que ser un Dios que meticulosamente ha determinado todos los asuntos de la vida. Eso no es soberano. Ay, Padre. Entonces, aquí, de aquí en adelante va a entrar unos textos que hacen unas preguntas, que son unas preguntas, o sea, la manera en que esto, porque no son honestos intelectualmente, no son honestos intelectualmente. Entonces, la manera en que hacen las preguntas es una manera que solamente se pueden contestar de la manera que ellos quieren que se conteste. ¿Te entiendes? ¿Entiendes? Solamente se puede contestar de la manera que ellos quieren que se conteste y no hay, o sea, usted tiene que ver la pregunta. Si quiere, vaya usted vea el video completo. Son unas objeciones que se hacen al calvinismo y ahí tiene una serie de videos que me salió eso y seguí viendo. No, definitivamente el argumento es malísimo. ¿Sabe por qué? Porque es que el calvinismo es malísimo. No hay manera alguna de poder sacar algo bueno del calvinismo. Así que simplemente vamos a quedarnos con unos cuantos puntos que son los que hemos hablado. Ahora me toca editar eso con tanta... Bueno, el primer punto es la predestinación calvinista falla, lógicamente no tiene coherencia, no tiene coherencia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Dios no predestinó a la gente para que se perdiera, sino que Dios salva a lo que Él salva y deja en su pecado al resto. ¿Ok? Pero como fue un decreto y fue antes de la fundación del mundo, todavía esos hombres no habían pecado. ¿Me entiendes? Todavía no habían hecho ni bien ni mal. Entonces, ¿cómo lo puede dar en su pecado? Si no fue, porque eso es otra cosa. Ellos dicen que fue por que no fue por su previo conocimiento, sino que dicen que fue una determinación de Dios. Fueron elegidos de antemano. O sea, ellos dicen que Dios los predestinó. Es un decreto. Y Dios hizo un decreto antes de la fundación del mundo en la que todavía no había creado nada, pero Él, no por presciencia, sino por decreto, determinó, estos se salvan y aquel otro montón se pierden. ¿Tú ves? Y eso dicen que tiene coherencia. Cuando tú los confrontas, entonces Dios predestinó a los que se pierden. No, Dios los deja en su pecado. ¿Pero en qué pecado, caballos? Si estaban, ¿cómo van a estar en su pecado si todavía no se había creado ni siquiera el universo? ¿Qué pecado cometieron? ¿En qué pecado los dejó? Ahora, ellos van a decirles que Dios conociendo todas las cosas. No. O es decreto o fue presciencia. Decídense. Porque si ustedes dicen que fue presciencia, bienvenido entonces al arminianismo. ¿Ok? Ese es el primer punto. Segundo punto, a ver que no me vayan a olvidar. El segundo punto es que Dios no tuvo la necesidad de escoger a nadie. Dios no actúa por necesidad. Dios no tenía la necesidad de escoger ninguna persona para la salvación. ¿Por qué Dios tenía que escoger a alguien? Mira qué locura.
Dios no tenía que escoger a nadie. ¿Ok? Así que la elección de Dios no es en base a necesidad. Dios Dios ni creó el universo. Dios ni creó el universo en base a necesidad, ni predestinó a nadie en base a necesidad, de ninguna manera. El próximo punto que tocamos y que es bueno que nos llevemos antes de que me despida, ellos dicen que nadie es justo. Y ciertamente nadie es justo. Lo que no se logra entender dentro de la melcocha que ellos hacen es ¿por qué es que nadie es justo? ¿Por qué nacieron los hombres en pecado? Si fue un decreto, entonces ¿cómo eso se ajusta a la bondad, la misericordia, el amor y la justicia de Dios? Lo próximo, Dios no le debe nada a nadie. Tontería. Es una tontería decir eso, porque Dios en el momento que decide crear, ahora ya Él adquiere una responsabilidad. Él adquiere la responsabilidad por esa criatura. ¿O qué tú crees? Él los trató de hacer, pero le hizo un universo primero. Y después hizo un mundo. Y después hizo que subieran tierra. Y todo eso se creó antes de que viniera el hombre. ¿Por qué? Porque Él decidió crear. Pues como ya Él decidió crear, Él tenía que ser responsable con ese proyecto. Y aunque en un aspecto moral yo no puedo decir que tú me debes a mí algo. Dios no le debe al ser humano nada en ese sentido individual. Pero con la raza humana, en el momento en que Dios decide crear, adquiere una responsabilidad que muy bien se hizo cargo, como todo buen padre. Él suplió en Cristo la vía para que todos los hombres fueran salvos. Y el que no es salvo no fue porque Dios lo predestinó, sino porque él rechazó el regalo de Dios. Lo próximo, la justicia. Sí, caballero, si usted es el juez y tiene 100 presos y usted como juez le da la libertad arbitrariamente a 25, usted es un juez injusto. Porque estando en la misma condición, todos los presos, que primero habría que ver por qué están presos, pero estando todos en la misma condición, usted arbitrariamente como juez, usted no puede venir y aplicar las leyes a uno y a otros no. Así que, porque el concepto de justicia no es un concepto humano, es un concepto de Dios. Y Dios establece aún para nosotros un estándar de justicia que el mismo Dios no va a violentar. Y ya vamos a dejarlo con eso. Ya dice que todo lo que tiene que ver con el hombre fue en base a la predestinación. Bueno, yo creo que nosotros fuimos elegidos en Cristo, en el que ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y en ese que fue inmolado antes de la fundación del mundo, todo el que cree en él ha sido predestinado a ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Y nada, aquí traté de hacerlo porque me llegó, yo dije, pues me gustaría hacer un video pero no, porque es que primero hace mucha pausa y es un poquito cansón estar haciendo pausa para que él, en lo que él habla con otra gente y de verdad, algunos de nosotros trabajamos. Nada. Dime qué tú crees. Dime qué tú crees de los argumentos que estaba dando este señor. Dime qué tú crees de los argumentos que yo te estoy dando. Si estás de acuerdo conmigo, dame un like. Si no estás de acuerdo conmigo, dale un dislike. Explícame en qué estoy equivocado. No vengan a insultar. Solamente díganme en qué estoy equivocado y vamos a ver. Los vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.